Hoy día me toca compartirles el mensaje y el mensaje de hoy se llama Monos Naranjos. No vamos a estar hablando de monos reales, ¿ok? Pero este es un mensaje donde yo dije, bueno, tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes y voy a aprovechar de compartirles la visión que tenemos como iglesia para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes y para sus familias. Ahora quizás tú estás acá y dices, yo no tengo niños, no tengo niñas, no tengo adolescentes, esto no es para mí, me salvé y te vaya a dormir una buena siesta hoy día. Pero no, les quiero decir que este mensaje es para todos los que están acá. Si tienes niños pequeños, si tienes niños más grandes, si tienes adolescentes, este mensaje es para ti, pero si no tienes, también es para ti este mensaje. Así que vamos a partir. Bien. En 1974, un caballero llamado William Onken Jr. publicó un artículo en el Harvard Business Review, que es una revista muy conocida, a la que presentó una teoría de los monos. Y esta teoría es básicamente algo para gestionar tu tiempo. Excelente, gracias. Y él dijo, voy a explicar cómo podemos gestionar nuestro tiempo, particularmente las empresas, pero esto también se puede aplicar a la vida de cualquier persona, explicándola con monos. Nosotros hemos estado usando un poco lo que tiene que ver esta teoría en el equipo y de repente nos pueden escuchar diciendo cosas como, ese no es mi mono, o ese es un mono colgante. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata esta teoría. Yo me di aquí un poco la libertad de explicarlo con mis palabras. Probablemente si este caballero me escuchara me diría como, no es tan así, pero vamos. La teoría de los monos explica cómo podemos gestionar nuestro tiempo, cómo podemos ser eficientes, cómo podemos cuidar de nuestro tiempo y de las responsabilidades que tenemos. Cada mono es una responsabilidad o una tarea. Y cada mono necesita tener un dueño y necesita ser cuidado por alguien. Todas las personas tenemos monos a los cuales cuidar. Tenemos responsabilidades que son nuestras. Vamos a pensar ahí en ese hombre, que es Juan. Y Juan tiene 3 monos ahí arriba, ¿los ven? Tiene 2 en sus hombros y tiene 1 en su cabeza. Y digamos que sus responsabilidades son hacer la cama, preparar el almuerzo y limpiar el baño. Juan es el dueño de esos 3 monos que tiene ahí. Tiene que hacer la cama, tiene que hacer el almuerzo y tiene que limpiar el baño. Ahora, puede pasar que un mono pase de una persona a otra en ciertas situaciones. Ahora, eso no significa que el mono haya cambiado de dueño. Juan sigue siendo dueño de sus 3 monos, pero puede ser que llegue María y Juan le diga a María, ¿sabes qué? No tengo idea qué preparar para el almuerzo, no se me ocurre, no tengo ideas, y María dice, yo tengo un montón de ideas. Cuando María dice eso, el mono del almuerzo salta donde María. ¿Por qué? Porque ahora Juan está esperando que María le dé algunas ideas de qué hacer para el almuerzo. Juan sigue siendo dueño del mono, pero el mono está en la cabeza de María y Juan no va a preparar el almuerzo hasta que María le diga qué preparar. Ahora, si María va después de un rato y le dice, Juan, ¿sabes qué? Creo que hoy día para el almuerzo deberíamos preparar tallarines. En ese momento, el monito vuelve donde Juan, porque ahora Juan debe preparar el almuerzo. Y va a preparar tallarines. El monito fue donde María, pero volvió donde Juan. ¿Sí? Ahora, puede pasar en ocasiones que María se le olvidó volver donde Juan. Juan asumió que María le iba a dar una idea. María asumió que Juan iba a hacer el almuerzo y ese mono quedó colgando. Pobre mono, mira, quedó ahí, ahora nadie lo cuida. Y ese mono quedó ahí. No pasa nada con el mono. Todos asumen
que el mono es de alguien, pero el mono no es de nadie. Las familias tienen muchos monos. Y no, ojo, los niños no son los monos, son las tareas y las responsabilidades. Tenemos niños que parecen monos, pero vamos a quedarnos en que son las tareas o las responsabilidades que tienen las familias o los padres. Ojo, cuando yo hable de padres hoy, me refiero a los padres y las madres, ¿ya? Solo que no voy a decir padres y madres cada vez para que no estemos aquí hasta la hora del almuerzo. ¿Qué monos tienen las familias? Por ejemplo, deben velar por el bienestar físico de sus hijos. Deben cuidar el bienestar emocional de los hijos. Se deben asegurar que reciban una educación. Deben darles cariño y tiempo. Y además son los responsables primarios por la formación espiritual de sus hijos y de sus hijas. Todos esos monos son del papá y de la mamá. Ellos son los dueños de esos monos. 9 de cada 10 padres que tienen hijos y hijas menores de 13 años creen que ellos tienen la responsabilidad primaria de la formación espiritual de sus hijos y de sus hijas. Yo espero que acá todos los papás y las mamás que están acá tengan claro que ustedes son los responsables primarios de la formación espiritual de sus hijos y de sus hijas. Entonces tienen clarito que ellos son los dueños de ese mono. ¿Ustedes tienen claro que ustedes son los dueños de ese mono, papás y mamás? Excelente. Pero ¿saben qué? 2 de cada 3 padres le traspasa a la iglesia la responsabilidad de la formación espiritual de sus hijos y de sus hijas. Dicen, tomen ese mono. Ahora, ¿por qué pasa eso? Y es súper entendible que pase. Muchos papás no tienen suficiente tiempo, no saben qué hacer, no saben qué decirle a sus hijos. Si sus hijos aparecen con una pregunta difícil, dicen, mejor pregúntale al tío de Megapixel, yo no sé qué decir. No saben cómo comenzar, no saben dónde apuntar, no tienen apoyo. Entonces, ¿de quién es el mono? ¿El mono de los papás? ¿El mono de la iglesia? ¿De quién es este mono? Vamos a ver que estos monos podrían ser 4 tipos de monos. Primero tenemos el mono exclusivo, que es el mono rojo, donde los papás solitos se hacen cargo de la formación espiritual de su hijo. Dicen, nosotros somos los responsables y nosotros lo vamos a hacer solitos porque es nuestra responsabilidad. Después tenemos el mono traspasado, que es el mono amarillo, donde los papás dicen, nosotros no tenemos idea qué hacer, así que iglesia, tomen, aquí está nuestro hijo, ustedes hagan lo que ustedes saben hacer. Para eso está Megapixel, para que se encargue de esa parte de los niños, porque nosotros no sabemos qué hacer. Después está el mono salvaje, que es el mono colgante, que básicamente los papás no saben qué hacer, pero no hacen nada al respecto, entonces la formación espiritual de su hijo no queda a cargo de nadie. Yo he escuchado a papás decir como, ¿saben qué? Es que yo lo voy a dejar libre para que él decida lo que quiere creer. Bueno, mono salvaje o mono colgante. Y finalmente tenemos el monito naranja, que es donde los papás se asocian con la iglesia para la formación espiritual de sus hijos. Dicen, vamos a trabajar juntos. Yo tengo el monito, pero te lo paso a ti, después el monito vuelve a mí. Entonces, es el monito naranjo. Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos y de sus hijas. Eso nadie lo puede discutir. Tú, como papá o como mamá, es la influencia más importante que jamás va a tener tu hijo o tu hija. Pero los padres no son la única influencia que tus hijos o sus hijas necesitan. Cuando los hijos van creciendo nos damos cuenta que en realidad necesitan a hartas personas más que solo al papá y a la mamá. Cuando 2 influencias combinadas producen un mayor impacto que cualquiera de las 2 influencias por separado. Una sola influencia puede tener un impacto, otra sola influencia puede tener otro impacto, pero si esas influencias se juntan, tienen un impacto mucho más grande y mucho más profundo. Y es por eso que nosotros acá decimos que pensamos
en naranjo. ¿Qué significa eso? Que cuando la familia, que está representada por el rojo, y la iglesia, que está representada por el amarillo, se juntan, forman el color naranjo. Esos bonitos naranjos que tenemos por ahí. Y eso es donde podemos tener un impacto mucho más profundo. O cuidemos juntos esos bonitos naranjos. Vamos a darle un vistazo hoy a Deuteronomio 6, del 4 al 9. Si tienen ahí sus celulares o sus Biblias, los invito a abrirlos porque los voy después a invitar ahí a destacar algunas partes de este pasaje. Este pasaje es parte de un discurso de Moisés al pueblo de Israel cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. Este pueblo lleva ya un buen rato paseándose por el desierto, 40 años. Han visto maravillas en el desierto, vieron cómo Dios los liberó de una forma extraordinaria de los egipcios y están ahí, a punto de entrar en la tierra prometida. Saben que a Moisés le queda poco como su líder, por lo tanto este discurso y lo que va a decir seguramente es súper importante. Y están todos ahí atentos a lo que les va a decir Moisés. Antes de esto, Moisés les recuerda un poco qué fue lo que Dios hizo por ellos al liberarlos y en el desierto. Y luego parte con esto. Y vamos a leerlo juntos. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este pasaje en la fe judía es conocido como el Shema. Y es una oración que los judíos repiten todos los días, en la mañana y en la noche. Es una oración que hacen antes de morir. Es una parte central de su fe. Shema significa escuchar, pero también significa obedecer. Es la palabra que aparece ahí al principio de este pasaje que dice, escucha Israel. Escucha, pero también obedece, lleva a la acción. El receptor de todo este pasaje es Israel. Sale ahí, ¿cierto? Escucha Israel. Le está hablando a todo el pueblo Moisés. Le está hablando a los papás, a las mamás, a los tíos, a las tías, a los primos, a las primas, a los amigos, a los jóvenes, a los viejos, todos están ahí. Y les está dando una responsabilidad ahí a todos los presentes. ¿Qué les está diciendo? Que traspasen la fe que tienen a la próxima generación. Les da algunos mandatos que deben cumplir una vez que entren en la tierra prometida. ¿Cuáles son? Que solo Dios es el Señor y que deben amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después les dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Ahora podríamos decir, pero esta parte es para los papás. Pero yo no veo ninguna parte que Moisés diga, ahora le hablo solo a los papás de Israel, ustedes los demás pueden desconectarse. Es todo parte de un mismo pasaje, por lo tanto, esto de repetírselos a los hijos una y otra vez es para todos. Y después les da una estrategia, le dice, ¿cómo pueden hacerlo? Repítelo en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, siempre. Y de forma cotidiana. En todas las cosas que hagas, háblales acerca de Dios. Entonces tenemos un quién, todo Israel. Tenemos un qué, los mandamientos. Tenemos un cómo,
repitiéndolos, y tenemos un cuándo cotidianamente. Le está diciendo a Israel que piense en naranjo, que trabaje junto a los padres para traspasar la fe. El monito que pertenece a los papás pasa a Israel, a los papás, a Israel, a los papás, a Israel, a los papás. ¿Sí? Sigue siendo de los papás el monito, pero le está diciendo a todo Israel, ustedes son los responsables también de traspasar la fe, de hablarles a estos niños, de repetirles, de recordarles. Ahora vamos a la iglesia, a la primera iglesia, en Hechos 2, del 42 al 47. Ojo, que este es un pasaje muy conocido, y les voy a pedir que lo escuchen una vez y se traten de imaginar lo que está ocurriendo en esta escena acá en la primera iglesia. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Cuando se lo imaginaron, ¿dónde vieron a los niños en esta escena? ¿Vieron algún niño en la escena o no? Yo debo decir que nunca me los había imaginado, pero en realidad yo creo que los niños estaban ahí, al medio de todo, participando de esta escena. Mira, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, dice que todos los creyentes se reunían en un lugar y compartían lo que tenían. Dice que adoraban juntos, que se reunían en casas, que compartían sus comidas. ¿Habrá sido que los niños estaban como aparte jugando en la calle mientras tanto? ¿O tenían ahí una tía especial que los cuidara para que no molestaran? No sé ustedes, pero yo me los imagino ahí al medio. Pensemos en lo que Jesús le había enseñado a sus discípulos, donde tenemos este relato, donde están estos papás tratando de llevar a los niños a que Jesús los bendiga. Vamos a leerlo para que nos acordemos. Dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos. Y he leído por ahí que esa palabra se enojó es como que se enojó muchísimo. Es una de las veces que Jesús más se enoja. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre sus cabezas, los bendijo. Estos discípulos habían estado con Jesús cuando eso ocurrió. El énfasis de la primera iglesia era la comunidad, de compartir todo. Y yo me imagino que los discípulos sabían que esos niños eran importantes y sabían que tenían que estar metidos ahí. Y probablemente como iglesia, todos compartiendo, también compartían la misión de traspasar la fe a los niños y a las niñas. Ahora, esto es una volada mía. Puede que ustedes digan, ay, no, yo creo que estábamos en otra parte de los niños. Pero así me los imagino yo, después de escuchar todo lo que Jesús había dicho acerca de los niños y de las niñas. Me imagino la primera iglesia un poco como un campamento familiar. ¿Quién aquí ha ido a un campamento familiar? Excelente.
Los campamentos familiares, y tuvimos la oportunidad de irnos hace poco en Caburga, y me imagino eso como un poco la primera iglesia. Están todos ahí compartiendo juntos, compartimos las comidas, compartimos los tiempos de descanso, compartimos el tiempo de palabra, y los niños están ahí, al medio, están en todas partes. Y los papás están a cargo de sus propios hijos, pero siempre hay alguna otra persona que está ahí invirtiendo en ellos. Cuando pensaba en esto, pensaba en la pequeña Oli, la hija de Epi y la Lili, que fue con nosotros al campamento, y pasaba de brazo en brazo. Todos querían estar con la Oli. La Oli volvía a sus padres para dormir y para comer. Y el resto como que todos se peleaban por la Oli. ¿Por qué? Porque todos querían estar con ella. ¿Y no creen que debería ser así con nuestros niños? Todos queremos estar con ellos, queremos invertir en ellos, queremos pasar tiempo con ellos. Yo estuve ahí con mis hijos y tenía ahí una tía Sandra que estaba preocupada porque estaban con los pies pelados y se iban a pinchar los pies. Está un tío Darwin que los llevaba a jugar fútbol. Estaban ahí el tío Lucho que les hablaba de los cuyes y los sacaba a caminar. Había muchas personas que están ahí involucradas y están invirtiendo en la vida de los niños. Así que les dejo una cena ahí. Si nunca han ido a un campamento familiar, vayan, porque para mí es como la primera iglesia con los niños ahí al medio. La primera iglesia seguramente también pensaba en Naranjo para traspasarle la fe a los niños, a las niñas y a los adolescentes. La responsabilidad de los padres, pero ese monito va y vuelve, porque toda la iglesia es responsable también de traspasarle la fe a los niños, a las niñas y a los adolescentes. De nuevo, los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, pero los padres no son la única influencia que sus hijos necesitan. Por eso, dos influencias combinadas producen un mayor impacto que solo dos influencias por separado. Me encanta esta cita de Reggie Joiner. Él es el creador de Orange, que es el programa que usamos acá en la iglesia, que dice: una de las cosas más sabias que puedes hacer como padre es participar de una iglesia donde puedas encontrar el tipo de influencias que quieres para tus hijos. Así que, papás, busquen una iglesia, puede que sea esta, puede que no, pero busquen un grupo de personas donde ustedes encuentren las influencias que quieren para sus hijos y para sus hijas. Porque si bien ustedes son los responsables de formar espiritualmente a sus hijos, también hay otras personas, está el resto de Israel, está el resto de la iglesia que también quiere y puede influir en ellos. Y ahí hice una adaptación de esta cita para la iglesia. Iglesia, una de las cosas más sabias que puedes hacer como seguidor de Jesús es participar de una iglesia donde puedas asociarte con los padres y puedas ser una influencia para las siguientes generaciones. Si tú estás acá y no tienes hijos, pero sí puedes ser una influencia para los niños, para las niñas y para los adolescentes que vienen aquí. Nuestra misión como Megapixel es ayudar a las familias a criar niños y niñas que conozcan y amen a Jesús y que crezcan en Él. Nuestra misión es ayudar a los papás, pero aquí estamos para pensar junto a ustedes en Naranjo. Tengo ahí algunas preguntas para los padres y las madres de niños, de niñas y de adolescentes, y quiero ahí que se tomen un momento para pensarlas. Dice: ¿sabes lo que tus hijos y tus hijas están aprendiendo cuando los traes aquí a la iglesia? ¿Cómo estás continuando esas conversaciones en tu vida cotidiana? Ese mandamiento que está ahí en Deuteronomio. ¿Conoces a las personas que están invirtiendo en tus hijos y en tus hijas cuando los traes aquí a la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú para incluir a personas de la iglesia en tu círculo familiar? ¿Estás invitando a otras personas a que sean influencia en tus hijos y en tus hijas? Ojalá que sí. Tenemos muchas instancias aquí
en Megapixel quiero compartir algunas con ustedes por si no las conocen, por si eres nuevo, por si eres nueva, por si vienes hace poquito a la iglesia. Pero todos los domingos tenemos un programa donde los niños y las niñas pueden venir a aprender, pero también pueden venir a crear comunidad. Pueden venir acá a hacer lazos con nuestros voluntarios, con otros niños, para que realmente sientan que son parte de esta iglesia, que los amamos. Tenemos un Instagram que está enfocado hacia los padres, no hacia los niños, donde les compartimos los temas que estamos tratando cada mes. Tenemos preguntas cada semana para que efectivamente, cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando te estés levantando, cuando te estés acostando, puedas conversar con tus niños acerca de lo que está ocurriendo acá en la iglesia, pero lo puedes hacer en tu casa. Tenemos eventos familiares donde los papás pueden venir con sus hijos a participar y ser parte de lo que está ocurriendo acá en la iglesia, porque no queremos papás que le traspasen la responsabilidad a la iglesia y digan, esto es problema de ustedes, no nuestro, queremos que nos asociemos. Y por eso estos eventos familiares son una gran oportunidad para que trabajemos juntos. Tenemos un Pascua Pixel que se viene en abril y esa es una gran oportunidad para que vengan y compartan junto a sus hijos y junto a los hijos de otros niños y de otros papás y otras mamás que vienen acá a la iglesia y puedan trabajar juntos. El año pasado hicimos un taller para padres donde estuvimos hablando acerca de diferentes hitos y la verdad es que quedamos sorprendidos por el interés que había. Y esperamos también este año hacer otro taller para padres. Tenemos la presentación de niños y niñas, el de bebé, que también se viene uno pronto en abril. Así que ese es un tiempo también muy naranjo en el que nos asociamos con los papás y les decimos, queremos ayudarlos a ustedes a criar a sus hijos y a sus hijas en la fe. Ahora algunas preguntas para la iglesia. Tú dices, yo no tengo hijos, yo no tengo hijas, o están grandes ya, pero acá hay algunas preguntas para ti de cómo tú puedes pensar en naranjo. ¿Estás haciendo algo por conectar con los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra iglesia? No te estoy diciendo que tienes que ir y hacerte voluntario de Megapixel o hacerte voluntario de Link, así al tiro. ¿Pero estás haciendo algo? ¿Cómo interactúas con los niños y las niñas de nuestra iglesia? ¿Los conoces? ¿Los saludas? Quizás puedes partir por eso, ¿cierto? Cuando veas ahí a un niño o una niña, salúdalos, no son invisibles, son parte de nuestra iglesia y quizás solo saludarlos llevas a crear una conexión. ¿Qué estás haciendo para animar y acompañar a los padres de nuestra iglesia? Saludas a los papás, los animas, le dices, oye, lo estás haciendo súper bien, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es un gran paso para comenzar, porque los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, pero los padres no son la única influencia que los hijos necesitan. Por eso, cuando la iglesia y la familia trabajan juntos, podemos combinar nuestras influencias y ser de un mayor impacto. Podemos pensar en naranjo o podemos cuidar juntos esos monitos naranjos. Las familias tienen muchos monos que cuidar y son suyos, pero como iglesia los podemos ayudar. Podemos estar ahí, podemos asociarnos con ellos y decirles, nosotros, Israel, nosotros desde esta primera iglesia queremos asociarnos contigo, queremos ayudarte, queremos estar para ti y queremos también ser una influencia en la vida espiritual de tus hijos y de tus hijas. Para terminar, me gustaría orar y me gustaría orar por 3 grupos. Me gustaría orar primero por los papás y las mamás de niños, niñas y adolescentes. Después vamos a orar por los equipos que hoy están sirviendo en la iglesia a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y finalmente quiero orar por toda la iglesia. Así que primero le voy a pedir a los papás y a las mamás de niños, de niñas y adolescentes, si tú tienes un niño, una niña y adolescente, te voy a pedir que te pares. Y si hay gente por ahí alrededor, los invito quizás a tocarles el hombro o la espalda para que podamos orar por ellos y bendecirlos.
Dios, te damos gracias por estos papás y por estas mamás. Gracias por la responsabilidad que tú les has dado de criar a sus hijos en la fe, de discipularlos, de mostrarles que pueden ser seguidores tuyos. Queremos que les des sabiduría a estos padres para poder guiar a sus hijos. Dales paciencia, dales creatividad, dales tiempo y dales también personas que los acompañen. Te damos gracias por ellos y te pedimos que los llenes de tu inspiración y de tu espíritu para poder cuidar los corazones de sus hijos y de sus hijas. Amén. Ahora, si eres parte del equipo de Megapixel o de Link, te voy a pedir que te pongas de pie. Y si ven por ahí alguno de nuestros increíbles voluntarios también, vayan ahí y pongan una mano sobre ellos, porque estas son las personas que están apartando tiempo para servir a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Así que no se sientan solos, ahí anda y acompáñalos, vamos, no los dejen solos. Eso. Señor, te damos gracias por estas personas que se han atrevido a pensar en Naranjo, que se han atrevido a invertir sus tiempos, sus dones, sus talentos para poder bendecir a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Te pedimos que los llenes de energía, de creatividad, de sabiduría, para poder ser buenas influencias para los niños y niñas de esta iglesia, para que puedan mostrarle quién eres tú, para que puedan servir con excelencia cada domingo. Gracias por la vida de ellos. Amén. Y finalmente, iglesia, los invito a ponerse de pie todos, porque todos ustedes tienen la responsabilidad de acompañar a los papás y a las mamás que hoy separaron. Todos ustedes tienen la responsabilidad de traspasar la fe hacia la siguiente generación. Así que si se sienten cómodos, pueden tomar la mano de la persona al lado. Si no quieren hacerlo, no hay problema. Pero los invito a orar por nosotros como iglesia. Escucha, encuentro con Cristo. Gracias, Señor, por esas palabras que le diste a Moisés. Y hoy oramos para que esas palabras también sean para nuestra iglesia. Te pedimos que como iglesia podamos ser un espacio seguro y de influencia para los niños, niñas y adolescentes que vienen acá. Pido por cada persona de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, para que pueda ser una influencia en la formación y el crecimiento espiritual de los niños y las niñas. Pedimos para que cada persona aquí pueda aportar un granito para que esos niños, esas niñas y esos adolescentes puedan llegar a ser discípulos tuyos, puedan conocerte y puedan amarte. Muéstrale a cada persona aquí cómo pueden ellos pensar en Naranjo, cómo pueden ellos acoger esos monitos que saltan de un lado a otro y podamos ser de apoyo para los papás y las mamás. En el nombre de Jesús, amén.